Si tú no conoces cuál es el plan de Dios para tu vida, si tú no lees la Biblia, si tú no buscas en las Escrituras cuál es el sueño de Dios, cuál fue el deseo de Dios para la humanidad, entonces nunca lo vas a entender. Lamentablemente crecemos en una atmósfera, ¿verdad?, que está llena de mensajes de fracaso, mensajes de problemas, de malas noticias, la economía está mala, estoy en un país que se está hundiendo, ahora cómo lo voy a hacer, ahora no tengo, no puedo, no hago, no hay, etcétera. Y ahí es donde está realmente digamos, la llave del estancamiento que no te deja abrir esa puerta, ¿no? Eso es como un candado oxidado que estás queriendo con tu llave de las promesas de Dios, porque muchos de nosotros tenemos, o sea, soñamos y sabemos que está Dios, que Dios nos ama, pero ¿por qué los hijos de Dios no prosperan? ¿Por qué los hijos de Dios están con los bolsillos vacíos? O sea, ¿qué está pasando en el pueblo de Dios que realmente se siente o se ve de una manera real como se ve? Entonces sí, tenemos la llave, ¿verdad? Tenemos la fórmula, pero ¿qué pasa con ese candado oxidado? Y ahí es donde tenemos que nosotros entender que el aceite para mí representa la unción del Espíritu de Dios, el soplo de Dios en nuestras vidas, el aliento de Dios en nuestros corazones que nos imparte vitalidad, nos imparte entusiasmo, nos imparte inclusive eso de que, ¿sabes qué? No me quedo con esta respuesta, no me quedo con este resultado, quiero ir más allá, quiero saber qué hay detrás de ese umbral. Y entonces ahí entra la capacitación de nosotros de entender que hay verdades, ¿verdad? Que sean, cuando digo verdades falsas, son cosas que se han metido en nuestros corazones, que se parecen la verdad, que se creen como verdades, pero son cosas falsas. Porque yo he visto prosperar gente así, prosperar en medio de una situación difícil, en medio de la pobreza, en medio de la nada, en medio de un territorio que tú dices, ven acá y cómo crece aquí una planta. Y de eso se trata, ¿no? De cómo está tu tierra, el abono ese que tú llevas por dentro para dejar que germine esa semilla que es la palabra de Dios en tu corazón. Y aquí hay que modificar estructuras de pensamiento. ¿Por qué? Fíjense, el otro día, y por eso me sentí con el deseo, la necesidad de decir, ¿sabes qué? Deberíamos hablar un poco de la verdadera abundancia, ¿no? Cambiando nuestra forma de pensar, la mentalidad que tenemos del mundo, del fracaso, de la situación y la circunstancia difícil, que es lo que repetimos como que muy constantemente, meditamos en eso, pero es una meditación errada. Ay, nos están saludando por allá afuera nuestra gente de la comunidad. Entonces es una meditación que tenemos errada, en la cual tenemos, por eso que Dios dice, medita, pero medita en qué, en mi palabra, porque estamos constantemente meditando aquí el tiki, 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 que ¿cuál es el tiki, tiki? No hay, no puedo, no se puede, no tengo, no, ahora mira, ahora la cosa está peor y mira, imagínate lo que dijeron en la noticia. Entonces, modificar esos pensamientos, estas estructuras mentales, te van a llevar lejos. ¿Qué pasó? Yo estaba en un lugar, estábamos en una tienda, y yo escucho a la mamá que le dice a su hijo, él quería algo, y ella le dice al niño que estaba queriendo, como un niño normal, primero, como yo digo, no lo lleves a la tienda si no tienes cómo, ni cuándo, ni dónde, porque ellos no entienden muchas cosas. Pero el niño tendría unos 8 7 años. Le estaba pidiendo a la mamá algo y la mamá le dice, lo detiene y lo mira y se agacha y le dice, quiero que entiendas algo. Nosotros somos pobres. Wow. Cuando yo vi eso, créanme que yo dije, o sea, tuve que intervenir. Tuve que intervenir de la manera más así, tú sabes, dulce. Y le dije, mira, a pesar sí, puede ser que ustedes estén viviendo esta condición de pobre, pero te voy a dar una sorpresa. Porque nosotros tenemos un padre y ese padre siempre está allí para que en los momentos como estos, él pueda intervenir. Y agarré lo que el niño quería con el permiso de la mamá y le dije, te lo voy a dar como un regalo, pero esto viene de parte de Dios. Wow. Y dije, yo necesito dejar sembrada una semilla en el corazón de este niño porque ¿cuál va a ser el futuro de esta criatura? O sea, en mí no hay esperanza, yo soy pobre y así me quedo. Fíjate, hay un gran speaker por allí que él cuenta la historia de que
fíjate lo bonito como tú puedes ver la vida, ¿no? Su papá, la realidad es que su papá llegó un día, en una Navidad, creo que eso fue una noche de Acción de Gracia, y el papá, bueno, les trajo comida ese día. Les trajo comida para que ellos no pasaran la mesa vacía. Y bueno, nada, el papá decide ya desde ahí, de ese entonces, abandonarlos y escoge no quedarse con ellos como familia. Y él cuenta que como él no sabía que ese era su papá, él lo que vio fue la parte bonita, que llegó un extraño y les trajo comida a la mesa. Y él se quedó con esto. Y hoy en día, claro, él luego entiende la situación de que ese era su papá, porque él no supo nunca quién era su papá cuando estaba pequeño, sino ya después. Y eso, ese gesto, que él lo vio como un gesto bonito, que llegó un extraño y les trajo comida para que pasaran el Día de Acción de Gracia con alimento en su mesa, lo marcó a él para que hoy en día, él empezó como que todo este proyecto y a partir de los 16 años comenzó de a poquito a trabajar en esto, en suplir alimento a las familias que tenían escasos recursos. Claro. Y de eso se ha dedicado y ya hoy tiene 50 y pico de años, pero su emprendimiento fue precisamente eso. Pero fíjate qué bonito, cómo nosotros podemos llegar a ver desde nuestros puntos de vista las cosas diferentes. No es lo mismo decirle al cerebro que te escuche decir, el que se cansa pierde, que al que persevera alcanza. Son dos fuentes completamente diferentes que te llevan a un camino distinto. Uno te empodera, el otro te da como que un cansancio y ya como que dices, bueno, pero ¿y como que para qué? Si el que se cansa pierde, bueno, mejor me quedo así, porque si estoy cansada, ¿para dónde voy? ¿Me explico? Sí. Y de esta manera hemos crecido. Hemos crecido con unas mentiras que nos venden constantemente en todas partes. Si no se los escuchas a papi y a mami, se los escuchas allá en la escuela. Si no se los escuchas en la escuela, lo ves en la relación y la circunstancia y la realidad, que parece realidad. Y no nos enseñan ni a orar, ni a meditar en el mensaje de Dios, ni a profundizar en las escrituras. Y este alimento que tú le des para el alma a los niños, el chiquitico, te lo prometo, que tarde o temprano dicen, ya va, ven acá, y esta mentira, ¿dónde salió? Porque Dios no dice eso. Y ahí es cuando uno va y lucha por descubrir, encontrar y quedarse con la verdad de Dios para que tu vida prospere. Sabes que tu ejemplo me hizo recordar mucho cuando yo llegué a este país y yo siempre traté de mantener a las niñas alejadas de mi situación económica. Y no hacerles creer o mentirles, pero sí por lo menos mantenerlas en su inocencia de que nada estaba pasando. Era el anhelo de mi corazón y yo lo pude cumplir. Pero ayer pasó algo y durante ese tiempo yo logré, yo me acordaba de la película de los 80, 90, La vida es bella, donde el papá impresionantemente, él nunca se enteró que estaba en una guerra mundial. El niño. Y yo les recomiendo que la vean porque tal cual. Para mí es mi película, O sea, de esa manera, o sea, el padre le hace ver la vida realmente bella. Durante una guerra. Durante un proceso de guerra. Y siendo no solamente guerra en Irán, y él era uno de los perseguidos, él no tenía que estar dentro de ellos. En los campos de concentración. De concentración. Entonces, yo mantuve durante ese periodo de tratar de mantenerlas a ellas distantes, que no se preocuparan, que no supieran lo que es una renta, lo que es todas estas cosas. Y sin embargo, ayer pasó algo. Nosotras salimos a hacer mercado. Y yo las dejo a ellas que ciertas cosas las escojan ellas y las coloquen en el carrito. Entonces, pero cero dulces, ¿verdad? Puedes escoger frutas, puedes escoger lo que tú quieras, pero dulces no. Entonces, Corina, la más pequeña, ella cuánta cosa, ella metió camarones, ella metió de todo, proteínas, bueno, frutas. Ella le gusta mucho la sandía, la patilla en Venezuela y bueno, eso ella lo metió. Pero entonces llega Natalia y me dice, mami, un solo dulcito, uno solo. Y yo le digo, bueno, está bien. Y Corina viene y dice, entonces yo no voy a meter nada. Y yo llegué y le dije, yo me voy a detener un ratico. Vamos a ver en el carrito cuántas cosas has metido tú y cuántas cosas ha metido ella. Y realmente Corina fue la que hizo el mercado prácticamente. Y yo le digo, yo borro esa mentira que está en tu mente
de que yo la consiento más a ella, la quiero más a ella, porque a veces no se trata de que tengamos o no tengamos, sino de las mentiras que dejamos que entren en nuestra cabeza. Esta niña estaba dejándose engañar con sus propios pensamientos de que a ella no la estaban dejando, ella no estaba comprando nada que quería y resulta que todo lo que estaba en el carrito lo había escogido ella, simplemente porque a su hermana le permitieron un dulce y a ella minutos antes le habían dicho que dulce no. Entonces a veces nosotros nos dejamos engañar. Aquí quiero llevar, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar? Que a veces nosotros estamos en la abundancia y nos creemos pobres. Totalmente. Porque no sabemos interpretar y valorar las situaciones que estamos viviendo. Durante la pandemia, que fue, yo considero que es una de las últimas crisis que ha vivido este planeta, la Tierra completa, toda la humanidad, yo fui muy bendecida. Y yo podía ver, Nancy, personas quejarse, llamarme para quejarse, para tener problemas, y era normal, está bien, estábamos en medio de una pandemia, pero yo entendía que lo que estaba pasando en mi vida no era eso. Y yo más bien me sentía como que bendecida y le pedí a Dios que ayudara a estas personas a cambiar esos pensamientos, porque mientras otros no tenían, Dios a mí, en medio de la pandemia, publiqué 2 libros, estudié, empezaron a hacer cambios positivos en mi vida y yo decía, wow, Señor, ciertamente tú todo lo estás haciendo, pero la diferencia que yo veía era que yo le estaba creyendo a Dios y yo no estaba pensando en lo que estaba pasando en la humanidad. Así es, bueno, tal cual, fíjense, ella está dando una historia que tal cual yo la experimenté, fíjate. Uno puede pensar que sí, ciertamente la pandemia no fue un buen momento, pero el enfoque de la pandemia, muchas personas le dieron otro sentido. Fíjate que yo había salido, justamente el lanzamiento de mi libro fue en febrero. Wow. Ahí fue el lanzamiento y súper, ya yo estaba con mi gira de medios para la promoción del libro, para todo lo que tenía que ver con el tema de la campaña sobre el libro. Y de repente nos apagaron la luz. Y yo digo, bueno, pero ven acá, ¿y qué pasó aquí? Pero como yo estaba confiada y segura de lo que estaba sucediendo dentro del plan de Dios, ¿verdad? Yo dije, no sé, aquí algo, y le pregunté a Dios, ¿por dónde es que va la cosa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque sí, me quedé con los libros, el material, Wow. mandé a hacer todo, o sea, todo lo que tiene que ver con la gira de medios. Y parece mentira. Todo empezó con un entrenamiento que Dios quería que fuese de la manera correcta. Dios aprovecha este tiempo, ¿verdad? Porque todas las cosas para los que aman a Dios, los que confían en Dios y lo aman, van para bien. Entonces yo, bueno, nada, me quise alinear y escuchar la agenda de Dios. Y yo digo, bueno, ¿cómo hacemos esta historia en estos momentos? Y empecé a ver que la gente me escribía por el DM, el mensaje porque era el de momento, Instagram. era el momento. Y yo publicaba una cosita y me preguntaban, y publicaba otra cosita y por ahí empezó la necesidad. Y eso empezaba, o sea, era todos los días, no me daba abasto para responder mi Instagram. ¿Y qué hice yo? Con el libro comencé a crear grupos de Zoom, agarraba grupos como de 12 personas, y en esos grupos yo los iba entrenando con mi libro, por medio del libro, a que ellos fuesen capítulo por capítulo, viendo cómo yo pude salir de la ansiedad y la depresión, y yo les daba a ellos las herramientas y aparte de eso los atendía a uno a uno. Y nació un taller. Y ahí nació la experiencia del taller. Y yo digo, wow, o sea, si tú, pero fíjate de la manera como uno lo hace. Yo no fue algo que lo planifiqué conscientemente, sino que de cómo estaba sumergida y confiada en todo lo que Dios dice que definitivamente eso ya está metido como que en el subconsciente de uno. Claro. Yo ya sabía que por algún lado iba a salir algo positivo. Y así fue. Desde mi casa pude ayudar a muchas personas, una comunidad linda, grande, que empezaron a creer, ¿verdad?, en este mensaje, empezaron a ver que si yo lo había logrado, ellos también podían. Pero ahí está la inocencia del pensamiento. Cuando nosotros crecemos con una intención inculcada en nuestras mentes constantemente de fracaso, de no poder, de la miseria, de no hay,
versus a la verdad de Dios, todo eso resuena, porque cuando tú al niño lo enseñas a que él vaya leyendo por sí mismo el mensaje bíblico, empiezas a ver la incongruencia de esto versus esto, y eso es lo que te lleva cada día, porque lo digo por experiencia. Yo fui niña y yo veía cosas y yo decía, pero esto no está en el plan de Dios, pero esto no lo dice la Biblia. Pero inclusive a mí me decían, yo estudié en un colegio de monjas, era el mejor colegio en la zona donde yo vivía, y las monjas me decían que yo era rara. Yo era rara, claro, no voy a ser rara. Si yo era invencible en temas de pensamiento, y le digo, no, pero es que Dios no lo quiere así. Y yo todo lo preguntaba, o sea, ¿por qué, por qué se bautiza a la gente de chiquito? Si realmente el bautizo, lo que es el bautizar, en la Biblia era de grande, ¿no? Y la gente lo decidía. Entonces, todas esas cositas, imagínate yo chiquitica haciendo esas preguntas y ellas así como que, no, bueno, casi que niña, quédese callada. Sí. Pero es una realidad. Yo decía, pero si yo lo tengo que decidir, y de hecho yo de pequeña, ya yo tenía 10 años y disfruté, ¿no? Yo misma decir, yo me quiero bautizar y yo quiero. Pero de eso se trata, de estas cosas que te van. Ayer estábamos comentando en casa con mami y estábamos ahí en las aventuras de cuando éramos chiquitos, y ella me cuenta el por qué no le gustaban los estudios, pero es que de chiquita parece ser que anteriormente se practicaba mucho de que los maestros le podían dar paleta, pegarle a los niños. Entonces, claro, si tú eres un maestro, sí, te dieron luz verde para eso, pero si tú eres un maestro de estos que son impulsivos, claro, y no le gustaba ir, y es que son gente que no sabe hasta dónde están las limitaciones, etcétera, etcétera, pudo haber sido, ¿cuántos no habrán vivido abuso con los maestros, con las paletas estas? Que ella me dice que un día le dieron tan duro que ella se hizo pipí. Claro. Se hizo pipí y ella más nunca quiso ir a ese colegio. Imagínate, la tuvieron que sacar de la escuela, y tú te imaginas esto en un niño, cómo codifica su manera de pensar, qué tiene ella relacionado con los estudios, cómo tú llegas a hacer que una persona ame, ¿verdad? Construirse en educación y en. Claro, ella le tocó estudiar por inercia, pero hasta que llegó de adulto a decir, bueno, claro, nada, el maestro fue un equivocado. Pero son pensamientos que te dañan. Ahí te marcan y a lo mejor pudo haber sido, no sé, astronauta, ¿no? Que mira, se dice que son cosas difíciles para estudiar, pero ella no, ella gracias a Dios, bueno, escogió sus cosas que yo digo que ella es más artística, de cosas de arte, manualidades y todo eso, que lo disfrutó, etcétera, pero eso pudo haber marcado pudo para haber siempre. Cambiado su destino. Claro, maybe, tú sabes, ella iba para otro rumbo, pero bueno. Y así nos sucede que tú, yo y todos, cada uno de nosotros podemos marcar la vida y el destino de una criatura que se nos entrega al frente. Mira, sí, hoy yo lo entiendo, ¿no? Muchos años después yo entiendo por qué siempre el enemigo quiso poner en mi mente pensamientos que me robaran mi identidad y la paternidad que tengo de Dios. Yo recuerdo que yo tenía como 10 años y yo escucho una conversación, eso está en mi segundo libro, es parte de mi historia. Yo escucho una conversación entre mi mamá y una tía, porque resulta que todas las primas de mi edad, hasta las menores que yo, eran más grandes que yo y yo me quedaba chiquita y yo no crecía. Y llega mi mamá y le dice a mi tía, oye, ¿no será por lo que pasó cuando ella nació? Que tuvieron... Resulta que mi papá y mi mamá tenían el mismo tipo de sangre y a mí me tuvieron que hacer una transfusión de sangre, sacarme toda mi sangre y colocarme una sangre nueva. Eso tiene un nombre, esa enfermedad, esa situación. Y total que eso pasó. Entonces, según mi mamá, lo que yo escuché en ese momento, después ella me lo confirmó de adulta, no había sangre en ese hospital y uno de los doctores tuvo que dar su sangre. Te pusieron sangre cabra. Entonces, sí, no sé, pusieron una sangre. Entonces mi mamá dice, no, ella tiene la sangre de ese doctor. Entonces imagínate una niña de 9 años escuchando esto y procesando esa información. Y yo decía, náguara, mi papá me abandona y ahora no tengo ni la sangre de mi mamá. O sea, yo, ¿qué soy? En vez de enfocarte, fíjate, en vez de enfocarte, wow, gracias a ese doctor, hoy vivo, estoy viva. No, ella se enfocó en el patito feo, la abandonada, la rechazada. Exacto, la abandonada, rechazada. Y por muchos años crecí
que con solo preguntarle a mi mamá me hubiese aclarado, a lo mejor me hubiese dado o me hubiese cambiado el mensaje que tenía yo en mi cabeza. Yo recuerdo que yo salí corriendo, ni cuenta se dieron ellas, y yo empecé a llorar, yo dije, wow, entonces ahora... Y yo decía, no, esta no es mi familia. ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está mi papá verdadero? ¿Dónde está Now? El doctor es mi papá, me cambió la sangre de mi papá. Sí, entonces yo decía, yo crecí con todas esas mentiras, pero era para que hubiera en mí un quiebre, algo roto. Y crecí con eso roto que me llevó a cometer muchos errores a lo largo de mi vida, producto de ese desenfoque que yo tenía, porque me creía sin paternidad, me creía sin identidad. Mi familia no era mi familia. Para remate, mi familia por parte de mi padrastro, que los quiero y los mucho, pero son de piel oscura. Entonces yo era más clarita, entonces tampoco ni siquiera a ellos me parecía, yo de dónde salí. Y así yo crecí sin identidad. Realmente yo crecí queriéndome ir de mi casa porque sentía que no era mi casa. Y fue un proceso que hoy por hoy digo, wow, gracias. Porque ahora puedo entender a esas personas que tú los ves y dices, pero ¿cómo es posible que esta mujer tenga 35 años y no cree en sí misma y no tenga identidad y no se planifique no colabore con ella misma? Sí, claro, te creó un sentido de empatía y de misericordia. De misericordia, ¿no? Por las personas que no tienen identidad, que es el principio de cada ser humano. Que tal cual fue parte de lo que la experiencia después de la pandemia, que yo dije, wow, qué lindo fue Dios. O sea, él me hizo comenzar esta historia me la hizo comenzar al revés, por el entrenamiento, por la conexión, por mi gente, por la verdad, ¿no? Para lo cual yo escribí ese libro. Entonces, como queriéndome recordar, ¿no? Ya va, espérate, el libro es un complemento, ¿no? Es una herramienta, pero realmente la esencia es esta. Y ahí entendí que mi proceso sí había sido difícil, doloroso, pero era la única forma que yo pudiera aplicar esto que yo quería, porque yo comencé mi proyecto como coach de experta en lo que es el tema emocional. Lo comencé sin pasar yo por el entrenamiento. Claro. Y después que paso por el entrenamiento, wow, yo digo, qué bonito. En ese momento posiblemente había muchas preguntas, no lo entendía, pero qué bonito porque me hizo conectar realmente y sentir y tener misericordia, paciencia, tener empatía, darle la vuelta, profundizar. Y ya no era algo así como ligero, ¿no? Es lo que se convierte uno realmente como un mentor en alguien, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo el dar una instrucción sin un consejo, sin una haber ayuda. pasado por allí y en cambio esto tenía ya una vida, ¿no? Una vida completa y conectada con la persona que estaba experimentando el proceso. Y de verdad que estoy súper agradecida porque... por eso que yo digo, en los momentos que estemos pasando... Y qué bueno pasando, que tuvimos el entendimiento. Sí, claro, y en los momentos que estén pasando ustedes ahorita, dificultad, no se asusten o no lo compliquen más, no dejen que la mente les sabotee el proceso que están viviendo, porque tarde o temprano le van a ver resultados, van a ver los frutos de el para qué estaban pasando o están pasando por esta situación, porque de verdad en el momento no lo entendemos. Pero si nos dejamos llevar y estamos confiados de que Dios está caminando con nosotros de la mano, algo sucede maravilloso. Y estos son los resultados. Empiezas a ver que lo que estaba Dios era entrenándote para entregarte... Vivir en la abundancia. Sí, para entregarte una abundancia integral, para entregarte gente, para entregarte propósito, entregarte abundancia, porque este intercambio, hay un intercambio de valor por valor y de lo que tú estás haciendo recibes recompensa y sí, Dios quiere que seamos abundantes también de forma financiera. Sí. Pero ahí está la historia del hijo pródigo, que el ejemplo del hijo pródigo, los dos. Uno sin preparación para tener la herencia del padre y el otro con la herencia del padre, pero tampoco se sentía por falta de identidad. No se sentía hijo. No se sentía hijo. Entonces, el reclamo de los dos, yo digo que eso es una historia clara en la cual Dios nos dice, y ciertamente, Él nos quiere ver prósperos financieramente, pero si eso que estás queriendo, y yo siempre pongo el ejemplo porque me pasó, ¿no? ¿Para qué tú quieres una casa si no tienes un hogar?
Entonces, en ese análisis es mejor exactamente. ¿Para qué quieres un carro si no sabes manejar? Sí, ¿no? Entonces es mejor construir un hogar para entonces ver que la casa llegue, porque ahí es donde se crean cosas vacías de forma física, sí, la casa, digamos, una estructura material, pero el hogar no es una estructura material. El hogar es algo que lo forma uno desde adentro. Entonces, esa capacitación de crecer el alma junto con lo que Dios te quiere entregar, ahí es cuando digo, estamos preparados y listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando yo veo que no estoy consiguiendo y no estoy encontrando y no veo el por qué esa prosperidad no está, entonces no me pongo a decir, es que fulanito, es que aquello, es que el mundo, la circunstancia, la situación. Yo digo, no, déjame cambiar mi mundo por dentro para ver qué está pasando, que no estoy obteniendo las promesas de Dios, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Sí. Dios es fiel y Dios no miente. Entonces digo, algo está pasando y siempre digo, esto es una señal que, bueno, mi esposo se ríe y me dice, no, ¿verdad? Que la intensidad es intensidad. Le digo, pues claro que sí, porque yo a sobrinos, amistades, yo les digo, miren, cuando salimos, nos vamos ponte tú, a un lugar de estos como un Mary Park, ¿no? Le digo, ¿ustedes están viendo esas tiendas? Esas tiendas están llenas. ¿Qué es lo que no hay? Miren, mientras haya gente entrando por esa tienda, comprando esas cosas, claro. que ahí todo lo venden un poquito, con todo es marca, entonces no es lo mismo en precio a lo básico. Entonces digo, miren esos carros en las calles, mira esa gente comprando casas. Y digo, no se limiten, ninguna economía está mala, lo que está mal es tu manera de pensar, lo que está mal es tu forma de ver la vida. Entonces hay que empezar a cambiar la forma como vemos la vida y eso se hace desde adentro. Sí. Ahí vienen a cambiar las estructuras de pensamiento y empezamos a pensar, mira, ayer también linda la conversación, me dice que estábamos hablando de que yo tenía bisabuelos ganaderos. Y entonces le digo, viste, le decía, echando la broma ahí en la conversación entre familia, ¿no? Yo sabía, es que yo sé de dónde vengo, mis genes son de abundancia, de ganadero, de principados, de reyes, y Juan Carlos, porque mi esposo es el que más se ríe, me dice, sí, yo siempre vi que tú tenías ahí, antes te decía que era un complejo de reina, pero no, ya entendí sí. Que lo que pasa es que realmente nosotros tenemos en nuestro ADN, cuando dejamos fluir esto que Dios nos regala, este ADN espiritual, esta identidad de hijos de Dios, somos hijos realmente y no es que no las creemos, es que somos hijos de Dios. Rey de reyes, o sea, hello. Sí, y algo muy importante. Cuidado que no se me cae, la corona está allí y esa está siempre, sí, y elegantemente. Y algo muy importante que el ser humano debe entender para no caer en frustración es el versículo bíblico que dice, y prosperarás en todas las áreas de tu vida como prospera tu alma. Uh-huh. Porque el orden es importante. Total. Yo recuerdo que cuando yo salgo de la universidad que obtengo mi título de pregrado, yo empiezo a trabajar en las empresas básicas de Guayana, que en ese momento, el año 2000 al 2007, fueron muy prósperas y yo llegué a ocupar cargos muy importantes en muy corto tiempo y a muy corta edad. Entonces, yo prosperé financieramente. Y logré muchas metas materiales, carro, casas, cosas. Uh-huh. Pero como mi alma no estaba prosperando, como yo no estaba bien conmigo misma, entonces seguía el vacío, seguía la ausencia, seguía la falta de identidad. Y esa falta de identidad y ese vacío hizo que yo cometiera errores que me llevaron a perder todo lo que había logrado económicamente hablando. Claro, porque ahí es donde entra la parte esta que yo les digo. Una cosa es que tú seas próspero ya de una manera entendida, que tu prosperidad es no solamente para que quede en ti, en el ego, en la vanidad, en el poder y en la ambición, sino que esto vaya y se derrame en otras vidas y cuando somos maduros entendemos, mira, yo tengo finanzas, pero ¿qué voy a hacer con estas finanzas? Pues voy a empezar a aplicar ¿a cuántos hay que alimentar?
¿Dónde es el Exacto. comedor de niños que vamos a abrir? Vamos a buscar quién está haciendo algo. Me voy a unir a esa causa, porque de verdad a veces queremos inventar la rueda y hay mucha gente haciendo cosas bonitas, hay mucha gente haciendo cosas buenas en las cuales nosotros nos podemos sumar. Exacto. Entonces, bueno, a lo mejor no tengo el dinero suficiente para hacer el orfanato, pero puedo ir a un lugar que ya tienen, hoy por lo menos nos visitó aquí la gente de Hogar Bambi. Ellos tienen una labor muy bonita. Entonces yo digo, bueno, vamos a apoyar a esta gente y con esto podemos ir aportando a este sueño que tenemos en el corazón, que ponte tú, cada quien tiene su llamado y tiene su sueño. Ah, no, que yo quiero ayudar a los niños abandonados. Pues mira, entonces vamos a empezar a hacerlo de a poquito, porque es que siempre queremos esperar tenerlo todo. Cuando tenga esto, entonces voy a... Y eso no es así. Hay que empezar a dar estos pasos poquito a poco y hay que estar preparados y hay que estar maduros. Y en esa Exacto. experiencia que tú viviste, tenías el poder, belleza, y yo digo, la belleza... Juventud, belleza, sí, esa dinero. belleza y esa juventud no era para ti solita, No, y el era poder, para un propósito. sí. Esa gracia y ese favor que te viste, como dice el pasaje al principio, era con un plan más lindo. No, y el poder, porque una cosa es el dinero y otra cosa es tener el poder y la autoridad de decidir quién está y quién no está en una empresa. O sea, tenía mucho poder a esa edad. Imagínate tú, y la venganza es dulce. Ah, Sí. tú sabes que a ella nunca le voy a dejar que la dejen ascender. Y no, era una imagínate. cosa tremenda, pero seguí ese vacío. Cuando Dios me voltea la tortilla, que entonces pierdo el empleo, pierdo mi belleza con la enfermedad, como todos saben, tuve psoriasis. Imagínate. Qué trato, ¿no? Viene un divorcio. Qué trato tan bonito. Sí, no, Difícil, muy bonito. Pero No, pero así te sería llevó yo a de ser- terca. Te llevó a ser ahorita la mujer Sí. que eres y Sí. lo que estás haciendo. Un para con otras vidas. divorcio, 2 niñas pequeñas, un intento de suicidio. O sea, si yo les pudiera decir, tienen que leer Rescate de Tienen que Almas leer para, el para libro. poder entender esta historia. Claro. Y cuando Dios me voltea esta tortilla y me la pone de esta forma, yo empiezo a entender. Entonces vino a mí el discernimiento. ¿Con qué? Por eso es que yo le digo, no te quejes del proceso tan difícil que estás viviendo, porque allí es donde está la oportunidad de salir adelante. Y vino a mi entendimiento, volví mis ojos a Dios, empecé a buscarlo, empecé a tener una relación con Él y salí de ese hueco, de ese lugar. Y ahora Dios está haciendo cosas nuevas en mi vida, pero ya el vacío fue lleno. Y eso es muy importante, Nancy, porque puedes tener una mente de abundancia. Y yo conozco mucha gente que no tiene a Dios y prospera financieramente, y prospera en negocios, y prospera en muchas áreas, pero sigue el vacío. Total. Entonces, con el vacío no vas a lograr nada. Por eso es que mucha gente con dinero se suicida, Claro. se mata. Mucha gente con dinero no es feliz y caen en el alcohol, en las drogas, en la infidelidad, en muchas Total. cosas. ¿Por qué? Porque está el vacío que solo lo llena Dios. Entonces, cuando tú llenas eso con la persona correcta, que es el Espíritu Santo, y empiezas a prosperar, tú vas a tener sabiduría y discernimiento para saber qué hacer con esa prosperidad. Claro, totalmente. Por Fíjate, eso- y la prosperidad. Prospera tu alma, ya tienes madurez, tienes entendimiento y conocimiento que vas a hacer ya con esa prosperidad. ¿A dónde la aplico? ¿Cómo la asumo? Es donde entra la humildad. Porque ¿qué pasa? Nos han enseñado que nosotros no podemos no podemos tener riquezas. Cuando hablo de riquezas a nivel financiero, porque eso no es de humildes, ¿no? La humildad no tiene nada No. que ver con eso. La humildad es que con esa plata que tienes y con ese dinero que tú tienes, Hagas cosas mantengas buenas. un corazón humilde, te mantengas alineado a la voluntad de Dios, que tú sepas que eso no es para el ego, eso es para simple y llanamente cumplir un plan más grande que salga dentro de ti para con los demás. Entonces ahí estamos cumpliendo los sueños en el corazón de Dios, porque Él vino a qué? Él vino a cubrir necesidades y a llenar el corazón de las personas, pero de la forma correcta, ¿no? Él vino con muchas promesas, pero necesitamos todos estar entendidos. ¿Tú te imaginas que el mundo, Entendidos y todos con orden. estuviéramos entendidos en esto y que todos diéramos de nuestro corazón, todos fuéramos prósperos y todos en nuestro corazón nos diéramos los unos a los otros, el mundo fuera otra cosa? O sea,
Pero realmente eso era lo que Dios ha Sí. querido Y entonces, para la humanidad. Entonces ahí entra, cuando ya tú sabes que el vacío que tienes dentro solo lo llena Dios y empiezas a entender el propósito de Dios en tu vida y empiezas a prosperar, entonces tiene que entrar algo muy importante que es la mayordomía, que es qué voy a hacer con esta prosperidad, qué voy a hacer con lo que Dios me está entregando financieramente, espiritualmente. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿A quién voy a ayudar de manera espiritual? ¿A quién voy a ayudar de manera financiera? Y algo que los cristianos tenemos que entender, que el mensaje de Dios necesita ser financiado. O sea, necesitamos finanzas. Necesitamos el dinero para que el reino de los cielos se expanda en esta tierra. Para que el y mensaje nosotros, llegue a las naciones de la tierra, porque hay muchas naciones que no tienen ni saben ni siquiera, o sea, imagínate, por lo menos que tengan la Biblia y las personas que te puedan enseñar a lo que es leer las escrituras, el mensaje, la palabra de Dios. que se pueda multiplicar. Y no solamente, bueno, ahí es también donde viene, ¿qué es lo que te digo? Ayudar a las madres, a las mujeres, a las viudas, a las Al mujeres, huérfano, al extranjero. al extranjero, al huérfano, a la mujer que está sola. Todo esto tiene una dinámica que es necesaria para ser financiada. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? No es que llueva, sí, Dios puede hacer que llueva. Café, no es que llueva café, pero no, es que Dios quiere que nosotros seamos que participemos en eso, porque en esto hay una belleza, hay un beneficio, aquí hay bienestar, hay comunidad, hay unión, hay conexión. Aquí es una dinámica que no es que estamos todos desconectados los unos de los otros. Entonces, qué bonito que Dios nos ha incluido y nos ha involucrado en ese plan también, para que nosotros somos así como coherederos de su herencia por medio de esta participación que Cristo nos hizo partícipe de todo esto, también seamos para las buenas obras, ¿no? No solamente es algo que se queda en qué bonito, mira cómo estoy próspero y abundante, sino que esto vaya más allá. Y bueno, y ahí yo siempre he dicho y mantengo esto, que una vez escuché decir, no hay nada peor que darle autoridad y poder a una persona que no tiene inteligencia emocional, ¿verdad? Que no tiene dominio propio. Dios no hace eso. O sea, cómo tú piensas, y eso es lo que está pasando en muchos lugares sobre la tierra, esta gente con abuso de poder, que tienen recursos, así lo hayan adquirido de una forma violenta. Cuando digo violenta, que la hayan arrebatado, hayan robado y hayan manipulado y hayan roto con los principios y los valores en los cuales tú puedes tener riqueza y obtener riqueza. Ahí es donde yo digo, estás listo y estás maduro y estás entendido para que las puertas, porque Dios dice que Él abre las compuertas de los cielos y derrama bendición sobre sus hijos. Él dice que mío es el oro y la plata y todo lo que está sobre la faz de la tierra. El punto aquí es, ¿estás listo para que esas bóvedas sean abiertas y se derramen sobre ti? Le digo, ¿sabes qué, Dios? Si yo no estoy preparada para que tú me des abundantemente las finanzas, vamos a hablar de dinero, si no estoy preparada por dentro, no me lo des, porque yo puedo destruir mi matrimonio. Yo podría destruir mi paz en el hogar, porque ¿cuántos matrimonios han dejado, y lo han dicho, porque he estado en momentos en consejería que me dice, gracias a Dios que yo no tengo dinero, porque a mí lo que me tiene frenado es el dinero. Por eso Dios mío. Me tiene frenado el dinero y por eso es que estoy todavía en la casa. Porque Wow. no tienen a dónde irse, porque no tienen recursos y no tienen cómo pagar 2 rentas. O sea, hasta esas cosas las hemos escuchado nosotros en consejería. Entonces yo digo, wow, qué bonito Dios que te ha cerrado las puertas y por eso que estás corto de plata, porque hubieras salido por la puerta del frente y hubieras abandonado tu casa, a tu familia, a tu plan, tu propósito. Y eso sucede cuando nosotros no estamos maduros, no estamos listos. Y a lo mejor no ahorita hablo de un ejemplo de un matrimonio, de relaciones entre personas, pero pueden ser en muchas cosas. Puede ser irte del lugar, del territorio donde Dios te tiene, tanto Sí. por recursos como no recursos. No, es que me voy porque es que aquí no arranco, no termino de arrancar, ¿no? Ya va, espérate, ¿estás seguro que vas a arrancar para donde te fuiste? Sí. ¿Tú estás seguro que el problema es el sitio territorial, geográfico, Y no tu comportamiento. donde está, o es adentro? Tu corazón. Porque te lo llevas contigo. Entonces, tanto en la escasez como en la abundancia, nosotros tenemos que estar siempre conscientes
entendidos que tenemos que estar alineados realmente a lo que Dios establece, lo que Dios dice y lo que Dios... A mí me da risa, porque a veces te dicen, no sé si te ha pasado, no, porque Dios me dijo, ay, buenísimo, dale que yo te apoyo, vamos para allá, vamos, y al rato, como a los 2 días ya se le olvidó. unos meses después, claro, la cosa difícil, tú sabes. ¿Sabes qué? No, ay, ¿qué pasó con el proyecto? Vamos. No, lo que pasa es que, tú sabes, no, y digo, pero Dios no dijo. Entonces, es que no le tengas miedo. Si Dios dijo, Dios no va a mover eso que te puso en el corazón. No, él no es sombra de variación. O sea, él no tiene. Él no hay sombra de variación. No, él no dice, para después decir, ve, lo que tienes que hacer es ir y luchar en contra de esos gigantes. Yo le digo que son gigantes invisibles que están frente a nosotros en forma de pensamiento, que son los que te sabotean a cumplir el plan de Dios en tu vida, a cumplir con ese sueño que tienes allá adentro, que tú sabes que lo tienes que cumplir. Pero por eso estamos vacíos, tristes y frustrados, porque es que nos desviamos sin querer.